buenas tardes a todos los que puedan escuchar este mensaje en este momento. Quiero comenzar haciendo una pregunta y quisiera que la respondiera con sinceridad. No importa si gritas la respuesta, pero sería bueno que respondas a ti mismo. ¿Cómo sabemos si un juez es bueno realmente? ¿Cómo sabemos si un juez es bueno realmente? Pongamos este ejemplo. Supongamos que hay un hombre que es culpable, hay un hombre criminal, a alguien que es culpable, a alguien que cometió un delito, y el juez es realmente bueno. El juez es realmente justo. ¿Qué es lo que debe hacer el juez bueno con el culpable? ¿Debería dejarlo libre porque es bueno o debería condenarlo porque es bueno? ¿Qué es lo que debe hacer un juez bueno con el culpable? ¿Dejarlo libre o condenarlo? Muchas personas tal vez responderán diciendo que porque el juez es bueno, debe dejar libre al culpable, porque se supone que si es un juez bueno, debería dejar libre al culpable, pero no es así. Si el juez es bueno, si es un buen juez, debería condenar al culpable, no dejarlo libre. Debería condenarlo. ¿No es así? Ahora, la pregunta es, si Dios es un juez bueno, ¿qué debe hacer contigo que eres culpable? ¿Debería dejarte libre o debería condenarte? Es igual. Así como un juez bueno en la tierra debería condenar al culpable porque es bueno, así mismo Dios, porque es bueno, debería condenar al culpable. Debería condenar al culpable. Así que si Dios condena al pecador, eso no es maldad de Dios, es justicia de Dios. Cuando Dios condena a un pecador, simplemente le está pagando por lo que han hecho. Pero el ser humano cree que porque Dios los condenará, entonces Dios es injusto. No, es justicia que Dios te condene, porque tú eres pecador, el culpable eres tú. El culpable eres tú. Eso es justicia divina. Es justo que seas condenado por tu pecado. Tú no mereces el cielo. Tú eres culpable de pecado y por lo tanto eres merecedor de una condena, y ese es el infierno. Las falsas religiones en el mundo, toda falsa doctrina, toda falsa religión, toda doctrina de error enseña que el ser humano merece por alguna razón entrar en el cielo. Pero eso es algo irracional. No tiene sentido decir que alguno de nosotros merece el cielo, porque todos nosotros sabemos que somos pecadores. ¿Quién de nosotros no ha cometido pecado? Jesucristo dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno de aquellos fariseos osó lanzar la piedra contra la mujer, porque todos sabían que eran pecadores. Y de la misma manera pasa ahora en este tiempo. Usted sabe que es pecador. ¿Por qué? Porque tienes una conciencia. La misma conciencia que tenían aquellos pecadores en aquel tiempo cuando Jesús les dijo esas palabras. Así mismo tú sabes que eres pecador. Tú sabes que eres culpable. Dios te dio una conciencia y esa conciencia actuará contra ti en aquel día del juicio como un acusador contra ti mismo, porque tu conciencia sabe todo lo que hiciste durante toda tu vida
y todo lo que dijiste durante toda tu vida. El pecador no solamente será enjuiciado, no solamente será juzgado por lo que ha hecho, sino también por lo que ha dicho, porque aún por tus palabras serás justificado o serás condenado. Aún por tus palabras serás justificado o serás condenado. Ahora ponte a pensar, si Dios solamente te juzga por tus palabras, vamos a olvidarnos por un momento de tus actos, de todo lo que has hecho. Piensa solamente en lo que has dicho, todas tus mentiras durante toda tu vida, porque sabes que eres mentiroso. El que miente es mentiroso. No hay uno solo en la tierra que no mienta, así que todos son mentirosos. Todas tus blasfemias contra Dios, todas tus maldiciones, todas tus palabras obscenas, todo lo que salió de tu boca, todo lo que salió de tu boca, si Dios te juzgara solamente por eso, tú serías condenado, justamente condenado. Ahora piensa en tus hechos. La palabra de Dios dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los avaros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. La homosexualidad es algo que se opone a Dios rotundamente. El lesbianismo es algo que se opone a Dios rotundamente. La prostitución y cualquier otra depravación similar es algo horrendo ante los ojos de Dios. Y Dios juzgará a cada uno conforme a sus hechos y conforme a tus palabras. En la palabra de Dios está escrito que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que ningún ser humano merece entrar en el cielo, sino que todo ser humano merece ser justamente condenado al infierno. Tú mereces ser justamente condenado al infierno. Tal vez tú crees que eres una buena persona, pero Dios ha dicho no hay ni uno bueno entre vosotros. Ni uno solo que sea bueno, ni uno solo que sea justo, sino que todos han cometido pecado. Todos se corrompieron, todos hicieron lo malo, todos. ¿Cómo te salvarás? ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cómo se justifica el ser humano? Has pecado contra Dios. ¿Cómo te salvarás? ¿Por tus obras? ¿Acaso estás confiando en tus actos? Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tus actos o tus obras ya están contaminadas por tu pecado. Tú has pecado contra Dios. Tratar de justificarte con tus actos caritativos o tus actos buenos es solamente ensuciar más, porque estás sucio de pecado. ¿Cómo se justificará el hombre entonces? El hombre, el ser humano, no puede justificarse por sí mismo, porque el ser humano ya es culpable ante Dios. Y un culpable no puede justificarse a sí mismo. Necesita que alguien lo justifique. Un culpable de hecho no puede justificarse. Es culpable y merece ser condenado. Pero entonces, ¿cómo Dios resolvió este problema? Para poder justificar a los seres humanos, Dios en su infinita y rica misericordia, Él decidió enviarnos a su Hijo Jesucristo. Cristo vino al mundo, Él
culpable y soportó la ira de Dios como si fuera culpable. Dios lo trató como a un culpable, como al peor de los culpables, trató Dios a su Hijo. ¿Por qué lo hizo? Porque por medio de su Hijo, Él justificaría a muchos. Por medio de su Hijo Jesucristo, Él justificará a muchos. ¿Cómo entonces puedes ser tú justificado ante Dios si ya eres culpable de pecado? Esta es la manera. Si el pecador se arrepiente de su pecado y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su único Rey, como su absoluto Señor de su vida, ese pecador será salvo por gracia de Dios, no por obras de Él, sino por la gracia de Dios y por la obra que Cristo hizo en esa cruz. No por méritos humanos de ustedes, sino por la obra de Él. La obra que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente para limpiar el pecado de cualquier ser humano. Es suficiente para limpiar los millones de pecados que hay en un solo ser humano. En cualquier ser humano. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero al mismo tiempo, no hay pecado tan pequeño que Dios no vaya a condenar. Porque Dios condenará todo pecado. Pero aquellos que reconocen a su Hijo Jesucristo son justificados por medio de su Hijo, porque Dios ya castigó sus pecados en Cristo. De esta manera Dios justifica a un pecador, porque Dios ya castigó a su Hijo por ellos. Así es como un pecador puede presentarse como justo ante Dios. Mira lo que está sucediendo en esa cruz. Cristo no solamente se hizo culpable, ahora Él puede hacer inocente a aquellos que son culpables. Él puede darte su inocencia a ti. Él puede darte su justicia a ti. Porque Él cargó con tus pecados. ¿Con los pecados de todo el mundo? No con los pecados de todos. Porque ciertamente no todos se arrepienten, no todos creen en el Señor. Estos son condenados, pero sí tomó el pecado de aquellos que se arrepientan y crean en Él. Estos alcanzarán misericordia. ¿Cómo sabemos que Dios en verdad nos dará vida eterna en Cristo Jesús? Porque Cristo no está muerto. Cristo ha resucitado. Cristo resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Dios Padre y vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso tiene el poder, la autoridad para dar vida eterna a los que se acerquen a Él, se arrepientan de sus pecados y crean en Él como su Señor y Salvador. Hay misericordia y paz y gracia para todo pecador que reconoce su pecado y se aparta de su maldad y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Pero hay una condenación eterna para todo pecador soberbio y altivo que no reconoce sus pecados. Hay un infierno eterno para todos los pecadores arrogantes que creen que no tienen de qué arrepentirse, que creen que son buenos, que creen que son justos, que creen que porque no han matado a nadie, ellos son libres de pecado. Aquellos pecadores que creen que son justos porque no han violado a nadie o porque no han robado un banco, creen que son buenos y por lo tanto son condenados al infierno. Son condenados al infierno porque creyeron que eran buenos y por lo tanto no se arrepintieron. ¡Ay de ti que crees que eres bueno! Porque eso hará que no te arrepientas de tu maldad.
Ay de ti que crees que eres justo, porque eso hará que tú no te arrepientas de tus pecados y así seas condenado. Pero los pecadores, los humildes que se arrepientan de su maldad, los humildes que confiesen su pecado ante Dios, los humildes que clamen misericordia ante Dios, porque no hay mayor humildad que esta, que un pecador se arrepienta de sus pecados y reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. No hay otra humildad, esta es la humildad. Dios dijo que los humildes heredarán el reino de Dios, pero en el mundo no hay ningún humilde, excepto aquellos que se arrepienten de sus pecados. Esos son humildes. Dios está dispuesto a perdonarte si te arrepientes de tu maldad y si crees en Él. Pero Él está dispuesto a condenarte si no te arrepientes de tus pecados y no crees en Él. Así que por un lado, la justicia de Dios caerá sobre ti un día. Por otro lado está la misericordia y la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Pero un día llegará el tiempo de su juicio y te condenará por cuanto no te arrepentiste de tu pecado. Ese es el día de su ira. Arrepiéntete pues para que el Señor Dios Todopoderoso te dé su misericordia y su amor infinito y te salve. Arrepiéntete pues de tu maldad, de lo que sea que hayas cometido, y el Señor te perdonará. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén.